Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Edgar Toledo y hoy les hablaré sobre la entrevista personal. En contenido tenemos varias preguntas guía que iré contestando a lo largo de la presentación. El qué es una entrevista personal, ventajas y desventajas de estas, características, estructuras de una entrevista, etapas de la entrevista, cuestiones éticas, algunos ejemplos, conclusión y bibliografía. Las preguntas guía que iré contestando a lo largo de esta presentación son: ¿qué es una entrevista personal y cómo se aplica en la investigación zootécnica? ¿Cuáles son los diferentes tipos de entrevista y cuál es la más adecuada para investigar la producción ovina? ¿Qué consideraciones éticas y logísticas se deben tener en cuenta al realizar entrevistas a productores? ¿Cómo se analizan los datos cualitativos en una entrevista para obtener información relevante? Lo primero es entender qué es una entrevista personal. Es un método de investigación cualitativo. Es ampliamente utilizado en todo tipo de rubros, aunque en este caso lo vamos a aterrizar en un ámbito pecuario de producción ovina. Siempre participan como mínimo dos personas, los cuales son el entrevistador y el entrevistado. Se trata de una conversación que se propone un fin determinado, distinto al simple hecho de conversar, pues en este caso se trata de llegar más allá de la conversación, se trata de adquirir información entre los conocimientos de la persona entrevistada, como dice aquí, descifra las intrincadas dimensiones del comportamiento y el proceso de toma de decisiones de los individuos. Normalmente entrevistamos a personas que se dedican y están en constante contacto con el ámbito en que estamos estudiando. Por eso, personas entrevistadas que pasan de largo ciertos detalles, pero nosotros tenemos que enfocarnos justamente en esos detalles que son información para nuestra investigación. Es un instrumento técnico de comunicación que adopta una forma similar a la de un diálogo coloquial. Es una entrevista personal, podemos verlo simplificado cuando vemos el concepto de una pregunta. ¿Qué es una pregunta? Es un enunciado con interrogantes, es un enunciado que requiere una información a cambio. Eso es lo que hacemos en una entrevista, nada más que elaborado a una escala de una conversación común. La gran diferencia también es que el entrevistador tiene que hacer una investigación previa y tiene que formular una serie de preguntas clave que nos ayuden a obtener esa información que nosotros necesitamos entrevistado. En ventajas y desventajas, como desventajas, tenemos que dura una cantidad significativa de tiempo, porque al ser trabajos de investigación, aunque sea de carácter cualitativo, a veces tenemos que entrevistar a más de una persona. Implica tiempo invertido, implica también el costo que llega a ser elevado dependiendo de la rigidez de la calidad del trabajo. Implica más personas entrevistadas, más tiempo, más dinero y está limitada por la ubicación geográfica, ya que es recomendable tener al entrevistador y al entrevistado en una misma habitación, ya que un contacto más cercano nos aporta más información que en comparación si fuera una entrevista en línea. El amplio espectro de aplicación cuenta como ventaja ya que aporta significados, motivos, puntos de vista, opiniones, insinuaciones, valoraciones y emociones, cosas que en otro tipo de métodos de investigación no podríamos obtener, por ejemplo, en las encuestas. Las señales verbales y no verbales, como el lenguaje corporal, las expresiones faciales y el tono de voz, también son muy importantes a la hora de tomar las anotaciones haciendo la entrevista porque aportan mucha información. Aclaración inmediata de las respuestas, ya que al haber errores de entendimiento, malentendidos, fácilmente se puede volver a preguntar al entrevistado y nos aclara la duda rápidamente en comparación con otros métodos. Fomenta la compenetración, ya que la entrevista personal, dependiendo de la estructura, podemos fomentar un sentido de fraternidad con el entrevistado y podemos aligerar el ambiente, digamos, para que sea más fácil obtener información y debido a esto, datos más ricos y precisos. Una de las características de la entrevista personal es que tiene como propósito obtener información en relación con un tema determinado, tema que ya tiene que estar estipulado desde la primera fase del proyecto de investigación. Se busca que la información recabada sea lo más precisa posible, lo cual es enteramente responsabilidad del entrevistador, ya que es el que guía al entrevistado para que nos proporcione la información requerida. Ahonda en las experiencias subjetivas de los individuos. Eso nos obliga a nosotros como entrevistadores a tener un pensamiento crítico, no hacia el entrevistador,
sino hacia la información que nos proporciona y ser completamente objetivos. Proporciona una perspectiva que puede no ser accesible a través de otros métodos de investigación. Significa que la entrevista es un método muy valioso para obtener información subjetiva de otras personas, ya que, por ejemplo, una encuesta no ahonda tan profundo en temas subjetivos o en temas de opinión o emoción como lo hace la entrevista. Entre las características de una entrevista personal es que el entrevistador tiene que tener una actitud activa durante todo el desarrollo de la entrevista. ¿Qué implica esto? Que tiene que estar muy al pendiente de cualquier cosa importante que pueda ofrecer nuestro entrevistado, cualquier gesto curioso, cualquier comentario interesante, todo se nos puede ser útil y hay que estar muy al pendiente de eso. Y algo que nos dé curiosidad, hay que indagar sobre eso. También depende de la estructura de la entrevista. También ahorita vamos a hablar sobre esto. La conversación tiene que notarse natural. No puede haber pausas incómodas, no se puede escuchar robótica la conversación, porque así perdemos la atención de nuestro entrevistado. También se busca la interpretación continua con la finalidad de obtener una comprensión profunda del discurso del entrevistado. Hay que estar muy bien informados. Antes de hacer la entrevista, hay que informarnos sobre las preguntas que vamos a hacer y hay que estar advertidos sobre las posibles respuestas que también nos vaya a dar el entrevistado pues para lo mismo mantener la conversación orgánica y que no nos agarren en curva. También se busca explorar los significados que las personas atribuyen a sus experiencias y obtener una comprensión más profunda de los fenómenos estudiados. Pues hay que estar enterados del contexto en el que estamos, el contexto del entrevistado, hay que estudiar sobre eso. Estructura de entrevista. Hay tres posibles estructuras en una entrevista personal. Una de ellas es la que vemos en pantalla, entrevistas estructuradas o ¿a qué es la forma más rígida de la entrevista? Como podemos ver, es un mismo conjunto de preguntas predeterminadas y es en el mismo orden a todos los participantes. Mismas preguntas, mismo orden. Y no se presta a ninguna desviación. Es con poco o generalmente ninguna desviación. No es para nada flexible y este es una de las desventajas, que le falta adaptación al sujeto entrevistado y es una menor profundidad en el análisis debido a esto. Y las ventajas es que es muy fácil la clasificación y el análisis debido a que pues ya están estandarizadas las preguntas, se pueden estandarizar y clasificar las respuestas, y es más fácil el análisis. Por lo tanto, tiene una alta objetividad y alta confiabilidad y hay una mayor coherencia entre las entrevistas y en el resultado. La segunda estructura son las entrevistas semiestructuradas, que en mi opinión son las más adecuadas para realizarlas y enfocarlas a un productor ganadero, ya que presentan un grado mayor de flexibilidad, parten de preguntas planeadas como en la estructurada, pero pueden ajustarse a los entrevistados. Tiene la libertad de formular preguntas abiertas en caso de ser necesario, en función de las respuestas del entrevistado. Las desventajas es que puede llegar a presentar algunas complicaciones a la hora de clasificar y analizar las respuestas, pero justamente esto se presenta porque encontramos algo relevante en la entrevista. Y la ventaja es que hay una posibilidad de adaptarse a los sujetos con muchas posibilidades para motivar al interlocutor. Hay más formas de desviarse, a enfocarnos en un tema que a él le interese, entonces él nos va a dar más información. También aclara términos, identifica ambigüedades y reduce formalismos, lo que genera más amiguismo entre el entrevistado y entrevistado. El último tipo de entrevistas son las no estructuradas, que son completamente lo opuesto a las estructuradas, ya que son informables, son flexibles y pues los entrevistadores tienen la libertad de ir más allá de las preguntas. De hecho, en muchos casos ni siquiera hay preguntas formuladas ni una investigación detrás, por lo que el investigador solo tiene una lista de temas o asuntos a tratar en su guía y pues se deja llevar por lo que crea relevante dentro de la conversación. Esto genera muchas desventajas, más desventajas que ventajas, como lo es la laguna de información que se crea por, pues, que es necesaria para la investigación. Al no haber estructura en las preguntas, es muy difícil la clasificación y la síntesis al final.
pero esto también es a veces útil cuando el investigador está explorando un nuevo campo de estudio. Pero ¿cómo realizar una buena entrevista personal? Para hacer una buena entrevista hay que tomar en cuenta tres etapas. La inicial es la preparación e investigación previa, porque primero tenemos que definir el propósito de la entrevista. Le hace esta figura como las manecillas de reloj, luego identificar a los posibles entrevistados para posteriormente preparar una guía de entrevistas con temas o preguntas. El nivel de detalle depende de las estructuras que acabamos de ver anteriormente. Se determina la hora de la entrevista, se establece el lugar conveniente para el participante y se asegura, uno, de que el equipo necesario esté disponible y funcional para la entrevista. En la realización de la entrevista es la segunda fase de hacer una entrevista. Primero tenemos la apertura, en donde agradecemos primeramente al entrevistado, luego le informamos de los propósitos y objetivos de la entrevista, le informamos del tiempo establecido, le garantizamos confidencialidad y solicitamos su consentimiento para grabar la entrevista. En el desarrollo, pues se hace la solicitud de información, se hacen las preguntas siguiendo la guía de preguntas. Se mantiene la escucha activa y se mantiene características de un entrevistador, que ahora lo vamos a ver cuáles son. Enfocamos en las señales no verbales del entrevistado. Después del desarrollo, tenemos el cierre, que es anticipar el final de la entrevista, donde hacemos un par de preguntas más para que el entrevistado profundice con ideas que no ha mencionado y hacemos una síntesis de la conversación y agradecemos al entrevistado. Aquí podemos ver las características de un entrevistador. Es competente, ya que desde antes de formular las preguntas ya hizo una investigación preliminar para estar informado. Es organizado, ya que organizó sus preguntas, organizó sus tiempos y estableció todo en orden. Es claro para hacer sus preguntas, es claro para hablar. Es gentil, trata de manera digna a su entrevistado y es sensible, es abierto también para ofrecer su punto de vista. Esa es la tercera etapa de hacer una entrevista, la interpretación. Una vez no haya terminado bien la entrevista, el entrevistador tiene que transcribir inmediatamente todo lo que entendió, todo lo que escuchó y se ayuda de las grabaciones de la entrevista para hacer la transcripción literal. Anota las reflexiones y observaciones cuando aprovechando que tiene la memoria fresca. Posteriormente hace un análisis por el mismo entrevistador. Se hace el proceso de categorización de las respuestas y se hacen los análisis de datos. Al reflexionar con los contenidos de las entrevistas a través de la triangulación, o sea, la integración de los elementos teóricos que estudió anteriormente la entrevista, los documentos encontrados y los testimonios de otras personas. Las cuestiones éticas también son de mucha importancia para un entrevistador. Son cuatro ámbitos: reducir el riesgo de daños imprevistos, proteger la información del entrevistado, informar eficazmente a los entrevistados sobre la naturaleza del estudio y reducir el riesgo de explotación. Aquí podemos ver un ejemplo de una formulación de una entrevista personal de carácter pecuario, de forma hipotética, de título Análisis y caracterización de los sistemas de producción ovina en la región de Delicias, Chihuahua, retos y oportunidades. El objetivo general, recopilar información detallada sobre prácticas de manejo. Sujetos objetivo, que son los productores de ovinos, ovinocultores de la región de Delicias, Chihuahua. Tiempo estimado de 50 minutos a una hora. De ubicación, rancho de entrevistado. La apertura, pues tenemos los cuatro puntos, que es saludo cordial y previo agradecimiento, objetivo e importancia hacia el entrevistado, aclarar confidencialidad y solicitud de consentimiento para grabar. En el desarrollo podemos manejar varios subtemas. Por ejemplo, tengo aquí datos generales de la unidad de producción. Esta es una entrevista no estructurada. Si fuera una estructurada, tendría que hacer las preguntas específicas que voy a hacer. Tengo aquí notas de interés y tema. Tema, trayectoria, notas de interés, experiencia del productor. Podría formular una pregunta como ¿cuánto tiempo ha estado trabajando en este ámbito? En el cierre, que está destinado para 5 minutos, hacemos una pregunta de visión a futuro, innovación
qué planes tiene para dentro de 5 años. El final es apertura de información no considerada. Hacemos una pregunta para que el intente recordar algo que se le haya ido, alguna información importante que quiera comentarnos. Y agradecimiento, despedida formal. En conclusión, la entrevista personal es una técnica indispensable porque facilita la integración de información y la comprensión profunda de una persona. Permite tomar decisiones más acertadas y alineadas con los objetivos de la selección o la investigación que estamos realizando. Y esto sería todo por mi parte. Agradezco la atención.